Limpieza de una computadora. La computadora está conformada por múltiples dispositivos y circuitos, tales dispositivos son propensos a deteriorarse, por tal motivo se tiene que llevar a cabo un mantenimiento y limpieza para que nuestra computadora se encuentre en buen estado. Pero antes de que aprendamos a limpiar una computadora, es necesario entender la función y ubicación de cada uno de los elementos que conforman una computadora. El gabinete es un elemento muy importante, pues gracias a este se le puede dar un buen orden y estructura a todos los componentes que conforman una computadora, así como también gracias a este, los elementos dentro de él están seguros. Placa madre. La placa madre está ubicada dentro del gabinete. Sirve como base para colocar la mayoría de los elementos de la computadora. Microprocesador. El microprocesador se encuentra comúnmente cerca del panel de puertos a un costado del conector de la fuente de alimentación. Su función es ejecutar los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. Memoria RAM. Es un módulo conectado a la tarjeta madre, que físicamente se identifica por un conjunto de chips de memoria, generalmente son negros y se encuentran conectados en una placa con pines. Se utiliza como memoria de trabajo de computadoras para el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software. En la RAM se cargan todas las instrucciones que ejecuta la unidad central de procesamiento y otras unidades del computador. Memoria ROM. La mayor parte de las veces se localiza cerca de la batería y junto al jumper. Memoria de almacenamiento que permite solo la lectura de su información y no la destrucción, independientemente de la presencia o no de una fuente de energía que la alimente. Unidad de almacenamiento magnético. Esta unidad se monta sobre el gabinete y se conectan en la tarjeta madre utilizando cables SIDE o SATA. Se pueden escribir y reescribir los datos sobre sí. Se puede guardar cualquier tipo de datos. Unidad de almacenamiento óptico. CDS, DVD, Blu-ray, esta unidad se ensambla con el gabinete y se conecta a la tarjeta madre. De igual manera que el disco rígido, el disco óptico sirve para almacenar datos. Antes de proceder a la limpieza del gabinete, desconecte todos los cables externos de la parte posterior. Enseguida, ubíquelo en un lugar adecuado donde tenga una buena iluminación y pueda trabajar cómodamente. Para evitar que la electricidad estática pueda dañar los componentes, utilice la pulsera antiestática. Si por cualquier motivo no tiene una a mano, dispone de una alternativa un poco menos sofisticada para evitar este riesgo. Puede descargarse tocando las placas metálicas del gabinete o la superficie de la fuente de alimentación. Es muy importante hacer esto antes de manipular cualquier componente interno de la PC. Ubique el gabinete de forma tal que le resulte cómodo el acceso a la parte posterior. Identifique cuáles son los tornillos que sujetan la fuente de alimentación y los que pertenecen al chasis del gabinete. Antes de comenzar a retirar los tornillos, se recomienda utilizar un recipiente que permita organizarlos y clasificarlos, de manera que facilite el ensamble del PC. Retire los tornillos que sujetan el lateral derecho. Para sacar la tapa, debe deslizarla hacia atrás unos pocos centímetros con un movimiento suave y luego incline la tapa para que quede libre. Una vez abierto el gabinete, acuéstela horizontalmente. Siga cada uno de los cables de la fuente de poder y desconéctelos uno a uno. Retire los tornillos que sujetan la fuente al gabinete, empezando con los que sostienen la parte inferior. Antes de retirar los últimos tornillos, debe sostener la fuente con la mano, ya que en algunos gabinetes los tornillos son el único medio que la sujeta. Extraiga la fuente del interior del gabinete, ubíquela en un lugar lo suficientemente amplio para proceder a desarmarla. Retire los tornillos de la carcasa superior y proceda a destaparla. Descubierta la fuente, se puede observar el polvo que se acumula al interior y en las aspas del ventilador. Antes de proceder con la limpieza, es conveniente retirar los tornillos que sujetan el ventilador a la fuente, para poder realizar una limpieza más profunda.
Utilice el soplador de aire para retirar todo el polvo acumulado en la fuente de poder y un tartán humedecido con limpiacarcasas para retirar la suciedad en los cables. Para limpiar el ventilador y la carcasa que cubre la fuente de poder, se puede utilizar una brocha o pincel de cerdas semidura y un tartán humedecido con limpiador limpiacarcasas. Una vez finalizada la limpieza de la fuente, comience colocando el ventilador teniendo precaución de que la dirección de circulación del aire quede de adentro hacia afuera, ya que el ventilador funciona como un extractor de aire. Para ello, verifique en uno de los bordes del ventilador que las flechas que indican las direcciones estén acordes al sentido de giro de las paletas del ventilador y a la dirección del aire. Coloque la carcasa que cubre la fuente de poder, teniendo especial atención de no morder los cables y que encaje perfectamente. Atornille cada uno de los tornillos que sujetan la carcasa a la base de la fuente hasta que quede completamente firme y ubíquela en un lugar seguro para continuar con el resto de componentes. Antes de proceder a retirar las tarjetas de red, sonido y video, si las tiene, se aconseja tomarles una fotografía o tomar notas sobre cómo están distribuidas en las ranuras de expansión, para así evitar cambios de configuración del hardware en el sistema operativo. Extraiga cada uno de los módulos de memoria RAM y siga el mismo procedimiento de limpieza aplicado a las tarjetas de expansión. Para retirar el disipador y ventilador de la CPU, primero localice las guías que sujetan al sistema de ventilación. Presione hacia abajo o gire, luego hacia adelante para destrabarlo y retírelo. Ahora podrá ver el microprocesador. Con un paño que no deje pelusa, retire la grasa siliconada. Separe el ventilador del panel metálico de disipación de calor y proceda a limpiarlos. Primero retire la pasta disipadora y el polvo acumulado en el disipador. Siga con la limpieza del ventilador. Cuando termine, vuelva a atornillarlo. Si la placa madre muestra una suciedad considerable, es necesario retirarla del gabinete. Para realizar la extracción, primero desconecte todos los cables que aún no se encuentren conectados. Retire los tornillos que la aseguran al gabinete y extráigala. Luego utilice el soplador o inyector de aire por toda la superficie de los componentes adheridos a la placa. Para retirar el polvo, ayúdese con una brocha o pincel de cerdas largas. Retire el microprocesador, limpie el socket y aplique aerosol limpiacontactos a ambos componentes. Finalmente, utilice la pipeta que acompaña al aerosol y aplique aerosol limpiacontactos en todos los puertos de comunicación, especialmente en la ranura de expansión y de memoria RAM. Destornille y extraiga el disco duro, las unidades lectoras de DVD y el lector multitarjeta de memorias flash. Proceda a su limpieza externa y especialmente en las zonas de contactos, aplicando una pequeña cantidad de aerosol limpiacontactos. Para finalizar, utilice el soplador de aire, brocha y tartán para retirar todo el polvo y telarañas que se encuentra al interior del gabinete.